¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente 11 de la mañana con 4 minutos. Una jornada de martes donde todo el mundo está haciendo números y cálculos respecto a lo que puede pasar con la sesión de mañana. Lo tratamos al tema en un minuto con un diputado de la Unión Cívica Radical, pero antes saludo a compañeras y compañeros. María Caferata, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Pato, ¿cómo estás? Acá, bien, poroteando. Bien. Bueno, y el señor cantando, ¿qué dice? ¿Cantando bien? ¿Qué tal? Estoy un poquito bajo acá, por eso. Dale. Pero bueno, o creció Caferata o bajé yo, pero sí, también. Un día largo, un día que empieza, sabemos que empezó recién y que va a terminar con información que quizá no conocemos ahora seguramente, porque sí, todo el día de actividad, por un lado de comisión, con la comisión de presupuesto a las 14 horas y después con las negociaciones que hay en torno a la sesión ya convocada para mañana para tratar el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario. Bueno, y comenzamos con el invitado. ¿Cómo le va, diputado? ¿Bien? ¿Qué tal, Carlos? Bien, muy bien, gracias. Diputado, primera consulta. ¿Cómo está la Unión Cívica Radical, que es un bloque importante, más de 30 integrantes? En este tema, ¿hay unanimidad? ¿Puede haber alguna diferencia? ¿Alguien de viaje respecto a la sesión de mañana? ¿Dónde se va a tratar lo resuelto por el Ejecutivo, el veto al aumento al presupuesto universitario? Bueno, empiezo por lo último. Dale. Si alguien de viaje, sí. Sí. Tenemos el diputado Carabajal que está de Sí. viaje. Con licencia. Con sí. licencia. Sí. Bueno, después Un estamos... hombre que era claramente un voto en contra del veto. Claramente, Sí. un hombre de la posición mayoritaria de la Claro. Unión Cívica Radical. Mayoritariamente nosotros vamos a insistir con la ley. Obviamente Claro. que tenemos algunos legisladores que ya tomaron una posición distinta Los cuatro, o por lo menos dos de los cuatro, o por lo menos dos de los cuatro. Bueno, estamos en estas conversaciones. Nosotros creemos que tenemos que trabajar mucho en la posición unificada del bloque. Así que, bueno, en eso estamos trabajando. Obviamente que no son temas sencillos, porque algunos tienen la convicción de que están colaborando con el objetivo del gobierno. Muchos creemos que esto es solamente una pulseada política y que en todo caso este aumento a los docentes universitarios no afecta significativamente esta voluntad de equilibrio fiscal que tiene el gobierno y que compartimos. La gran mayoría compartimos, queremos una economía estable, queremos un país que funcione, pero hay matices en esto, no es todo a todo o nada. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando, ¿Qué tal? soy yo. ¿Qué tal? Digo que recién me presentaba Creció el Pato ahora. y pensaba recién en lo que tiene que ver con la negociación salarial que hubo anoche entre el gobierno nacional y las universidades, donde el gobierno por decreto lo que hace es firmar un aumento del 6,8% y también una garantía de subir los mínimos. Se hablaba de que un mínimo hoy puede ser en torno a los 300 y va a subir a los 400. Estamos hablando de la jornada simple de un ayudante de trabajos prácticos. ¿Esto le parece a usted suficiente o debería ser un incremento mayor? Bueno, yo creo que esto intuyo, porque no lo conozco, que forma parte de alguna conversación con un sector claramente aliado con el gobierno, que es el PRO, que ha cambiado en todo caso su posición en las últimas horas y debe ser alguna concesión, entiendo en este sentido. Bueno, todo lo que sea mejorar, bienvenido. De cualquier manera, bueno, nosotros vamos a seguir con la posición esta de insistir con lo que nosotros ya votamos, pero no solamente ya votamos, trabajamos por esta ley, así que vamos a seguir con esta idea, más allá de esta mejora, que bienvenido sea. María me dio una muy buena definición antes de empezar sobre esta negociación respecto a cómo operaba en torno al cambio del voto del PRO. Que el PRO necesitaba una herramienta así Sí. para modificar su voto, ¿no, Que Caferata? de la palabra excusa. Exactamente, sí, Está bien. exactamente. Pero antes de Sí. ir a la palabra excusa, consultarle. En el escenario entiendo que todavía no les anticiparon una postura a los 4 diputados que podrían votar con el gobierno, que votasen a favor del veto. ¿Puede llegar a tener consecuencias al interior del Usted bloque? no me del haga partido? hacer futurología, María. Nosotros estamos trabajando porque queremos preservar nuestro bloque político, porque tenemos muchas coincidencias, porque estamos haciendo un gran esfuerzo, porque no es tan fácil estar en la ancha avenida del medio, en la que pretendemos estar, acompañando algunas cosas que creemos razonables y otras no, así que no me haga anticipar. Digo, estamos trabajando mucho por consolidar el bloque, por consolidar la conducción de Rodrigo de Loredo. Una pregunta, usted está muy lejos de la psicología, me parece, Benedetti, usted, ¿no? Y Porque sí. diputado, productor agropecuario, pero lejos de la psicología.
Pero usted fue parte de Juntos por el Cambio, fue parte de Cambiemos, convivían con la coalición cívica, convivían con el PRO. Sí. ¿Cuál es su interpretación de lo que pasa particularmente con Mauricio Macri, ¿no? Que es un hombre en un discurso muy crítico, dice, están gestionando mal, me hacen ir a comer milanesas y nunca me resuelven nada, muchos cuestionamientos severos, hasta se cruzaron denuncias sobre futuros judiciales, lo han contado todo en diálogo con gente del gobierno. ¿Y por qué termina apoyando? ¿Usted tiene alguna explicación para No, eso? yo creo que usted tiene razón, digamos. Esto pertenece a las personas que entienden más de la psicología. de las conductas, Sí. Se de las escapa con la conductas psicología. psicológicas de las personas. Pero en realidad es, bueno, hay allí unas idas y vueltas que entiendo que no está recibiendo el líder del PRO o considera que no está recibiendo suficientemente el apoyo que ha dado esta fuerza a la gobernabilidad. El PRO ha acompañado, la verdad, que todas las decisiones del gobierno, pero bueno, forma parte de... Yo creo que es un tema que excede, ya nos sobran problemas a nosotros para ocuparnos de otra fuerza política. Diputado, hay una polémica en torno a las auditorías. La propia ley que fue sancionada y que se fue vetada establece en un artículo, le piden un artículo a la Auditoría General de la Nación que acelere un poco los procesos de auditoría, y también ayer el PRO planteó que es la SIGEN la que debería tener una auditoría más en tiempo real de las casas de estudio. ¿Cuál es su diagnóstico? No, pero yo digo, estamos en un país que muchas cosas no funcionan y las auditorías tendrían que ser algo que funcione correctamente, y tenemos la SIGEN, tenemos la Auditoría General de la Nación, en fin, hay herramientas para que funcionen, y yo comparto que hace falta transparencia y comparto que si hay hechos de corrupción deben ser denunciados, y que esto tiene que ser fuera de la discusión del lógico presupuesto que deben tener una función esencial como es la educación. Ahora a las 2 de la tarde vienen Pablo Quirno y Carlos Burman, funcionarios nacionales, a exponer respecto al presupuesto. ¿Qué expectativas tiene sobre este encuentro y qué preguntas puntuales y pedidos de cambios están analizando tanto usted puntualmente como desde el bloque? Bueno, nosotros ahí sí ya me pongo mi traje de entrerriano, y vamos a trabajar para que en este esfuerzo de ajustar las cuentas, las cargas sean parejas, y que muchas detracciones que tiene la masa coparticipable sean eliminadas, para que entonces, si tenemos que arreglarnos cada cual, no solamente las provincias, sino que también los municipios, con los recursos naturales de coparticipación, bueno, se eliminen retracciones que tienen por distintas leyes, ¿no? Así que en esto sí lo vamos a discutir en este sentido. Interesante lo que plantea. O sea, Sí, hay detracciones. detracciones que tiene la masa coparticipable por ejemplo, fondos de asignaciones específicas. Por ejemplo, Exactamente, de esto sí. eso es lo que lo van a pedir eliminar. Sí, por ejemplo, hay una detracción del IVA, de la masa coparticipable, que va a el pago de jubilaciones. Digo, bueno, si el gobierno nacional está dispuesto a llevar su política, entonces Claro. entendemos que lo deben resolver de las cuentas nacionales. Por otra parte, van a pedir un aumento jubilatorio del 8%, Claro. ¿no? Eso es como que Bueno, por ahí perfecto, desconexa una cosa con pero otra. encima nosotros tenemos el problema de las cajas provinciales también, Sí. que hay una compensación establecida, que esa sí la vamos a luchar. Una consulta que tiene que ver con esto, porque el radicalismo siempre tiene como bandera principal la educación, y hay un lío bárbaro con los números del 2025, ¿no? Porque el presupuesto creo que plantea para la educación 3.8 y lo que están planteando las universidades es prácticamente el doble, 7.2. Sí. Al margen de este lío, digo, ¿eso cómo se zanja esa diferencia? Pero digo, se zanja con razonabilidad, digo, la verdad que me parece que... Pero el gobierno le va a decir no hay plata. Bueno, por eso yo digo, pero hay un orden de prioridades. Todos que tenemos alguna vinculación con la cuestión económica, digamos, cuando hay una fuerte restricción, bueno, pero hay un orden de prioridades y hay una orden de razonabilidad también. Ahora, si nosotros vamos a pretender ser un país que se maneje el presupuesto público que no exceda el 25% del PBI, entonces habrá que encontrar allí
números razonables para equilibrar ese 25. Que además quiero decirle una cosa, cuando uno ve los países socialdemócratas del resto del mundo, bueno, en todo el mundo, a mí me parece razonable esto de hablar del 25%, que fue uno de los postulados del fallido Pacto de Mayo, que sí, fue, claro. bueno, a mí me parece razonable. Ahora, esto hace falta razonabilidad y orden de prioridades. Y en esto... Está. El debate por universidades que va a estar mañana también va a continuar con el presupuesto de 2025. ¿Qué es lo que vio y qué le parece que debería modificarse? Bueno, por eso, pero digo, son varios temas. Lo de mañana es una ley concreta de afectación que en todo caso está cuestionando el gobierno porque dice dónde están los recursos. Bueno, los recursos van del reacomodo presupuestario. El reacomodo presupuestario, bueno, da para buscar esos puntos de equilibrio, porque también le quiero decir que, y ya entro en el terreno productivo, que mañana vamos a tener una reunión importante en la Comisión de Agricultura y Ganadería, hay que cuidar de que la economía no se nos detenga, porque nosotros estamos trabajando sobre supuestos de 100, Sí. pero la recaudación del IVA, que es un indicador claro de la actividad económica, ha bajado un 10%. Entonces... Perdóneme, a eso voy, porque la verdad, lo que dice el Ministerio de Economía es que ustedes, los productores agropecuarios, usted es productor agropecuario, está muy enojado con ustedes porque dice que ustedes no liquidaron, o los productores no liquidaron, esperando a un dólar de 1.500 que nunca llegó. ¿Es así eso? Eso es un bolazo atómico. Así, para que quede claro. Es no entender nada, no saber, no tiene ¿Queda nada que ver. algo sin vender por eso? Que rece el ministerio, igual que los productores, para que llueva, porque ahí tenemos una amenaza también Llovió en Santa climática. Fe ayer, no sé si le alcanza. Bueno, el otro lado no del- llegó a Entre Ríos, Por pero eso, bueno, sí, o sí. por lo menos al sur. Sí, pero bueno, una buena noticia. Sí. Pero no es así. No, eso es un concepto erróneo. Los productores agropecuarios ahorran en función de lo que producen e El invierten kirchnerismo en está función contra usted, el mileísmo también, a lo mejor son un problema los productores. Sí, bueno, yo creo que... Bueno, el presupuesto 2025 de todas maneras estima que va a aumentar la recaudación en materia de retenciones. Sí, esos son sueños de una noche de verano, Epa. porque la verdad, bueno, dieron alguna explicación, porque dice que como hubo esos dólares, Dólar soja. preferenciales del plan Se liquidó más Platita, en del gobierno de 2023 que en Massa, 2024. bueno, de cualquier manera están hechos sobre un supuesto de precios internacionales que están cayendo todos los días. No es una buena noticia. Digo, no es que a mí me alegre esto, es todo lo contrario. Pero lo que sí está claro que no tienen previsto bajar ni una décima de retenciones, que es una de los impuestos distorsivos que está atrasando la producción agropecuaria argentina y el desarrollo del país. Esto no es por los productores, el desarrollo Ahora, del diputado, país. el gobierno asume y tiene una devaluación de 120%, que no se veía un salto tan alto desde el 2002. Inmediatamente esa devaluación tiene que impactar en la liquidación que hace el campo para por lo menos todo el año. ¿No es así? No, pero no tiene que ver con eso, porque además con esos dólar blend no fue del 120% para el sector agropecuario. Y además, miren, hay una serie histórica de liquidación de exportaciones que más o menos se mantiene constante. Y en todo caso, los que frenan la liquidación esperando alguna devaluación en nombre de los productores son los exportadores, que son los que, en definitiva, deciden cuándo liquidar o cuándo no liquidar y son no los el que productor, ingresan. dice usted, Y la no el diferencia entre productor. productor y exportador. El Pasa que productor... después se los vea todos juntos de la mano, Claro, ¿no? claro. Discúlpeme que le diga. No, bueno, pero si lo ven así lo ven mal, porque no tiene nada que ver, ¿no? Es una lógica totalmente distinta. O sea, el embudo de la salida de los granos está en manos de 4, 5, 6 empresas. No es que yo esté en contra de esto, Las pero cerealeras. pero la realidad son los traders, los exportadores, los que además deciden, van comprando todos los días y deciden cuándo liquidan, cuándo declaran la venta y cuándo ingresan los Digo, cada dólares. vez que un gobierno, este o el anterior, enfrenta a esos sectores, el resto de los productores agropecuarios los ayuda, o por lo menos los colabora con esos sectores, o los considera parte de una misma historia, no hace la división que hace usted. Pero es que la verdad que si la hacen eso están equivocados, francamente. ¿Cómo? No, que si hacen Claro. eso, que si alguien la hacen, están hace, equivocados. quien haga esa asociación está equivocado, no tiene que ver con esto. No.
Bueno, a ver, me queda poco tiempo. ¿Mañana tiene alguna sensación, alguna información de cómo termina el resultado? Es un final ajustado, de bandera verde. Bueno, veremos. Y las cosas que me dicen en el PRO, o las cosas que argumentan en el PRO, es que tampoco de ninguna manera iban a querer acompañar el voto con ustedes y eventualmente Unión por la Patria, porque dicen no queremos juntarnos con el kirchnerismo de ninguna manera. ¿Ese es un elemento que aparece en las conversaciones? Yo no la gente que habla conmigo. Está bien. Y ahí consultarle, también en el marco de la discusión por el presupuesto, ¿conversó con el gobernador respecto a lo que iba a votar? ¿Hubo alguna diferencia? Con respecto con el gobernador conversamos asiduamente, con los temas presupuestarios. Y no respecto al voto del día de No, mañana. porque el gobernador tiene el suficiente criterio para entender. Nosotros tenemos una construcción pluripolítica en Entre Ríos y el gobernador la entiende perfectamente. ¿Es un gobierno del PRO o es un gobierno de Juntos por el Cambio el de Entre Yo Ríos? creo que es de Juntos por Entre Ríos. Ah, mira vos. Sí. Es importante, dentro del presupuesto 2025, ¿cómo se trata la provincia de Entre Ríos? Bueno, la provincia de Entre Ríos, por eso yo vuelvo a insistir, nosotros vamos a trabajar contra todas esas distracciones por fondos específicos. El gobernador, con muy buen criterio, quiere tener la posibilidad de que todos esos recursos vengan a la masa coparticipable y en todo caso priorizar él. Y nosotros vamos a acompañar esta idea. Y no es un problema que haya algunos de diputados que voten otra cosa. No hay problema, no, porque entendemos, porque bueno, esto es una cuestión razonablemente política y la verdad que la construcción que hemos hecho en Entre Ríos, yo estoy orgulloso de eso, estamos intentando cambiar la historia en un momento muy difícil y bueno, y está con muy buena salud. Esto con independencia de lo que ocurre por ahí en Buenos Aires, que hay otras divisiones. Tenemos que terminar, síntesis, muy contento con Caputo, Benedetti, ¿no? Sí. ¿Yo? Sí. Porque No, el ministro hace por supuesto su tarea, pero nosotros tenemos responsabilidades que no son las mismas. Y yo quiero insistir, y mañana vamos a trabajar en la Comisión de Agricultura y Ganadería, para que haya señales también para el sector que está soportando, que está sosteniendo la economía del país, que es el sector agropecuario y agroindustrial, y que le da vida al interior del país, y que todos estamos pensando en soluciones mágicas con el RIGI, la minería, los hidrocarburos, etcétera. Pero mientras tanto, sostiene el sector. Ahí está el diputado Atilio Benedetti, Unión Cívica Radical, la provincia de Entre Ríos. Diputado, muchas gracias, buen día, hasta cualquier momento. Y nosotros vamos con la diputada Agustina Propato, Unión por la Patria, provincia de Buenos Aires. ¿Habla de qué? De la cuestión de la sesión de mañana, veto sí, veto no, Propato. Vamos. La universidad es el único motor real del progreso, ¿no? Es el único resorte de lo que nosotros siempre ponemos en la cúspide de la pirámide, que es la movilidad social ascendente, como, bueno, todo lo que tenemos que hacer desde la política tiene que ser tendiente hacia ese lugar. Es inconcebible, ¿no?, lo que estamos discutiendo. Ahí escuchaba a la diputada que decía que todavía no han resuelto políticamente y partidariamente su veto o su acompañamiento, su insistencia a la ley, digamos, que bueno, que fue acompañada de manera muy contundente, tanto por la Cámara de Diputados como la de Senadores, y bueno, en esta maniobra de, no sé, medio extraña que está haciendo Mauricio Macri, quien, bueno, suponemos que están expectantes a que les diga cómo apretar, digamos, el gatillo, si por sí o por no la insistencia de la ley. La verdad que es bastante... Es como muy, no sé, muy confuso, ¿no? Muy desconcertante lo que está pasando. Primero se embanderaron en la bandera de la defensa irrestricta de la universidad pública, y ahora, de repente, un tuit que parece ser que pone en riesgo la posibilidad de que también el PRO pueda ser nuevamente invitado al asado de los héroes. Creo que la narrativa de ellos ha sido eficaz, claramente. Vendió, creo que esta cuestión del equilibrio fiscal a como dé lugar, en principio conquistó, generó adhesión. Ahora, lo cierto es que yo creo que ya no podemos hablar, ¿no?, de la eficacia de la narrativa. Hoy hay una realidad que es contundente, que es una motosierra que ya dejó de ser simpática porque no es como con aire como era en la campaña,
Es una motosierra que duele, que le duele a la educación, que le duele a la salud, estamos hablando de esto, y también estamos acompañando el cierre de un hospital psiquiátrico con 2.500 pacientes en tratamiento que no se saben dónde van a ser derivados, con probablemente un ministro de salud, que muy poco se habló de esto a propósito de la narrativa, que salió disparado por estas cosas, que salió disparado por la... Bueno, ahí está el testimonio de la diputada Propato. Bueno, varias definiciones de Atilio Benedetti y una sensación que hay que, bueno, va a tener que trabajar mucho. Hoy por hoy es lo que está marcando, me parece, el conteo. Todo lo que es el arco opositor, básicamente Unión por la Patria, básicamente la Unión Cívica Radical, la izquierda, para juntar los votos necesarios. Y hoy estamos a martes. El fin de semana me parece a mí que la posición era como mucho más espinosa para que el gobierno pudiera evitar los 2 tercios, pero me parece que han ido sumando el respaldo del PRO más algún voto de alguna provincia, ¿no? Sí, ahí el comunicado del partido PRO fue un parteaguas, porque también, más allá de los diputados y las diputadas del PRO, hay muchos sectores provinciales que estaban a la expectativa de ver lo que hacía el PRO antes de acompañar, ¿no? Estaban todos mirando la decisión de Mauricio Macri, si bien hoy pensemos que todavía tiene que haber una reunión de bloque a las 6 de la tarde, en la cual se va a sentar una postura de toda la bancada que preside Ritondo. En principio pareciera ser que la línea va a ser acompañar el veto de presidente, pero ya hay algunas voces que sostienen que podrían ausentarse, ¿no? Que más allá de tal vez Álvaro González o en el caso de Baldassi, podrían haber algunas ausencias, Ahmechet, Germana Figueroa Casas, que eran las que, son plantean... y que son docentes y que se mostraban más incómodas con acompañar el veto en esta ocasión. Sí, sí, efectivamente, sí, siempre reivindicaban en algún diálogo la semana pasada el hecho de que el bloque vote lo que quiera y eso va a ser la posición del bloque, pero siempre tenemos el margen, los que no estamos de acuerdo, para, bueno, o no presentarnos. Es cierto que el 5,8 de aumento fue un buen motivo para que algunos diputadas y diputadas que estaban más incómodos dijeron, bueno, ya le estamos dando algo a los docentes. Sí, tengamos en cuenta que el PRO es necesario para que el gobierno llegue al tercio, pero no es suficiente. Claro. Aún estando los 38, que sabemos que no van a estar, por lo menos hay 2 confirmados, o 3, hasta 3, que te diría que hasta ayer decía que de ninguna manera van a sostener el veto y hasta podrían avalar la ley, lo cual sería para el gobierno la necesidad de ir a buscar votos en otra pecera. Necesita buscar justamente muchos más aliados. Lo que pasa es que si el PRO no tenía un desgrane total, la posibilidad de llegar está de parte del gobierno. El riesgo que había el fin de semana era que el PRO tuviera unos rebeldes que eran 15, 10, 8, ahí era imposible, no había forma de evitar los 2 tercios, va a depender también de las presencias y atención con una estrategia que tiene que ver con las abstenciones, porque es 2 tercios de los presentes. Si estás presente y te abstenés, le das una mano enorme al gobierno. Esto pasó con el bloque de Innovación Federal durante el debate de la reforma previsional y podría pasar con algunos miembros de esa bancada, no todos, pero creo que ahí es donde también está trabajando el gobierno, ¿no? Estuve preguntando, tengo 2 versiones y vamos a la pausa sobre Lemoyne, que estaba en Ucrania. Algunos me decían que, bueno, ante la paridad le dijeron volvete o volvete y que estaría mañana, y otros me decían que no. La verdad es que en esos casos dependés mucho de los vuelos. Claro, exactamente. ¿No? Tampoco va a estar Oscar Sago, que tiene un viaje también en Europa previsto hace bastante tiempo, y Fernando Carvajal. Es un tema ese, porque a vos te dicen volvete, sí, está bien, volvete, pero si no tenés vuelo, digamos, ¿cómo cruzás el Atlántico? Que no hay forma. Bueno, el señor cantando, estamos con María Caferata, pasó Atilio Benedetti, estamos atentos mañana desde temprano, transmisión de DTV con todo lo que va a acontecer en la sesión convocada para las 11 de la mañana, la pausa, ya venimos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservás? ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Bueno, Caferata, ¿de qué plata estamos hablando? Financiamiento educativo, ahí estamos, a ver. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está? Decir? Efectivamente. Vamos, no, a ver. Dale, a ver. Sí. Ley de financiamiento educativo, universitario, Pato. Sí. Ahora vamos Dime. a la plata. Porque un poco, esta fue la ley que se sancionó. Hay algunos aspectos, por ejemplo, la discusión en torno es una ley que ya sabemos declara la emergencia presupuestaria para el Sistema Universitario Nacional para este año y actualiza las partidas de todas las universidades nacionales según el IPC, que era una de las principales patas que tenía el proyecto y que hay que hacer un poco de historia porque se está discutiendo ya hace varios meses y en la discusión que estaba viendo incluso en torno al costo fiscal del 0,14%, lo que muchos te dicen y que era uno de los argumentos que había con algunos de los más rebeldes del PRO es que muchas de estas partidas ya se fueron absorbiendo, entonces el costo Devengadas, más... como cuando hablábamos de inteligencia. Bueno, Sí. ya fueron del 0,09%, ya estamos hablando. Entonces el costo empieza a achicarse y achicarse. Pero el texto que termina quedando viejo, hablaba ya desde cuando se sancionó hace unos meses. ¿Qué más sosteníamos a la próxima placa? Los cambios en el criterio de distribución, ¿te acordás de los fondos, Pato, que había sido algo impulsado por la Unión Cívica Radical, cuando hay estas negociaciones entre los dos dictámenes, el de minoría, que era el del radicalismo, y el de mayoría, que era el de Unión por la Patria, que lo hace que se termine adaptando al número de alumnos, al tipo de carreras y a la cantidad de egresados, y después, y que esto recobra particular importancia después de la resolución del día de ayer del Ministerio de Capital Humano, porque uno de los reclamos que estaba haciendo Unión por la Patria y después que termina aceptando el radicalismo tenía que ver con la actualización de los salarios docentes y no docentes, que no estaba al principio de todos, pero con la progresiva pérdida del poder adquisitivo y paritarias que no estaban llegando a buen puerto, bueno, se lo mete adentro de la propia ley que los sueldos docentes tengan que ir a la par de la inflación, al igual que los fondos. Uno de los, vos decías la palabra excusas, Pato, porque había de parte de algunos de los sectores del PRO que decían, después de una semana de no haber podido llegar a un acuerdo en las paritarias con los sindicatos, tenés que darme algo. Dame algo para que te vote y para que haya una idea de que negociamos a favor no solo del gobierno nacional, sino también a favor de los propios sindicatos que estaban quedando muy por debajo de la inflación. De momento, los sindicatos antes no habían aceptado esta paritaria, la termina ofreciendo el Ministerio de Capital Humano y el reclamo parece ser que va a seguir, porque acá era otro de los problemas. Había, más allá de los sistemáticos cuestionamientos que hace el PRO muchas veces a la gestión libertaria respecto a cómo llevan a cabo la resolución, la gestión de la resolución de conflictos, una de las preocupaciones era que si esto se terminaba vetando, el conflicto recién empezaba, que iba a arrancar un plan de lucha que iba a durar probablemente hasta fin de año y que iba a seguir el año que viene. De hecho, hay reclamos en dos facultades, una es psicología para hoy y mañana, y la otra no me acuerdo en este momento cuál es, pero una es psicología. Sí. No nos vamos a anticipar, pero prepárate para la respuesta del día de mañana en las universidades si llega a blindarse el veto. Sí. Porque venimos de una movilización muy masiva, no es fácil volver a juntar la misma cantidad de gente en diferentes puntos del país como se hizo la semana pasada, pero de vuelta, arranca el plan de lucha, hay que ver cómo siguen esas negociaciones paritarias. Entonces, una de las advertencias que le hacía el PRO, particularmente a Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación y que le ha advertido varias veces ya al gobierno nacional sobre la manera que estaban direccionando las negociaciones con los sindicatos, que le decían, si esto sigue así, vos lo vetes o no lo vetes, el conflicto lo vas a tener. Entonces nos estás pidiendo a todos que nos terminemos exponiéndonos en algo que no sale mucha plata, porque te lo dicen así, no sale mucha plata, para algo que no se va a resolver, porque no se resuelve el conflicto vetando esta ley. Resolvés el conflicto político, resolvés dejando en claro políticamente y también siempre mirando a los mercados que el gobierno nacional tiene un tercio consolidado para evitar
un juicio político, pero fundamentalmente para tener un control del Congreso que te permite vetar leyes todo el tiempo que vos quieras. Es importante lo que dice María, porque en base a eso, esta anécdota que ella cuenta, que son negociaciones internas que hubo inclusive en la Casa Rosada, es que ayer hubo una reunión por la noche entre diputados del PRO y funcionarios nacionales en las que los diputados le pidieron mejorar la oferta salarial y se dio esta oferta que se conoció a las 10 de la noche, que es un aumento del 6,8 más la cláusula para que se suban los mínimos salariales. Ojo que ahí sí hay un costo fiscal nuevo del gobierno, simulado en el comunicado, pero que tiene que ver con lo que dice María, es lo que le dijo el PRO. Tenés que resolver esto porque si no, no tiene sentido que vetemos. Y un tema, no son trabajadores estatales, son trabajos de la universidad, pero la plata sale del Estado. Digo, tienen un ancla estos reclamos, como los que pasa con el personal de salud, que es la paritaria pobrísima de UPCN y de ATE, ¿no? Es muy baja. Entonces, vos te dan 6,8, que parecería que no te resuelve mucho, pero lo comparás con otros gremios estatales y es significativo. Exactamente. Es lo que suele pasar cuando estás teniendo despedidos a mansalva, entonces una de las maneras de negociar es no me despidas tanto y te mantenemos el salario, a pisar los sueldos. Pero bueno, por eso empieza a haber un principio de... Porque acá también se queda muy en claro, y ahora sí vamos a la próxima placa, que ya el discurso, incluso desde la misma Libertad Avanza, ya no es tanto en torno al costo fiscal. En su momento hablábamos que el costo fiscal de la ley de financiamiento universitario era del 0,14, estamos hablando de 738.000 millones de pesos. Ya se está avanzando en gran parte de este costo que le genera al Estado. La discusión es claramente política. El gobierno, de vuelta, ¿no? El gobierno nacional necesita volver a ratificar sistemáticamente que ese tercio lo tiene. Y mientras siga teniendo ese tercio, tiene de alguna manera un control respecto al Congreso. Porque el Congreso no se le puede sublevar. Porque acá había una amenaza latente, que no es tanto el pedido de juicio político, por más que se insiste en el pedido de juicio político contra el presidente, sino más bien que si el Congreso te saca esta ley, prepárate para que te saque un montón de otras leyes. Claro. Y otra cosa, digo, una cuestión, lo hemos hablado acá, ¿no? Pero claro, la UBA es la más importante, tiene 300.000 alumnos, la UBA tiene mucha reivindicación, también tiene un sector que es muy crítico de la UBA. Lo que digo es que hay otras universidades muy importantes donde la verdad ese margen de crítica que hoy para la UBA no está en las otras. El nivel de prestigio global que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene la Universidad Nacional de Rosario, la del Litoral, te diría cuantitativamente sin fisuras. La UBA tiene cuestionamientos. Vos vas a otras universidades muy importantes, tiene muchísimo menos nivel de cuestionamiento. Tiene muchos cuestionamientos también por el partido vinculado totalmente, a la UBA y particularmente quien conduce en la ciudad de Buenos Aires ese partido, ¿no? Cuando se habla de la UBA es particularmente para pegarle al tándem Martín Lustó de Emiliano Jacobiti, que actualmente está teniendo una postura muy crítica con el gobierno nacional. Entonces la propia decisión de Macri de pegarle a la UBA también va en línea con eso. Es importante marcar que las marchas la semana pasada se hicieron en todo el país. Y que quizá la que se hizo acá en el Congreso fue una más. No fue la más importante porque La Plata, el porcentaje de población que uno ve, a veces había marcha, por ejemplo, 30, 40.000 personas en provincias donde hay menos de 2 millones de habitantes. O sea, prácticamente fue una gran cantidad de gente y obviamente fue gente que votó al gobierno. Por eso me parece que ahí es donde hay un replanteo también del gobierno que ya no habla de que la educación pública esté en discusión, sino que se está hablando de... La Plata, digo, es una... No digo incuestionable, pero el margen de cuestionamientos para la Universidad Nacional de La Plata debe ser mínimo, me parece. No, la gente tiene... Las universidades tienen prestigio. Claro, son instituciones de prestigio en Argentina y la gente diferencia la universidad de cualquier coyuntural rector o coyuntural conducción, ¿no? Y no solamente en La Plata y pensando en las universidades y las ciudades más grandes. Recién conversamos con Atilio Benedetti. En Entre Ríos, en varias ciudades, hubo movilizaciones. Vos conversás con los legisladores y la gente convocó en cada una de sus ciudades. Entonces no es solamente en alrededor de los grandes centros urbanos y que tiene que ver... y vamos ahora hacia la Plata, que tiene que ver con cómo están los números y por qué el tema de las universidades pesan. Un poco resuelta el suspenso del pero que todavía tiene que definirse ahora,
Lo decía acá el compañero cantando, con el PRO no se termina de resolver la situación porque todavía tenés que ver qué pasa con las fuerzas provinciales. Las fuerzas provinciales son uno de los sectores muy vulnerables, tanto a la presión de Casa Rosada, pero también a las presiones de las propias universidades donde muchos de ellos trabajan. Entonces, el hecho de que las movilizaciones hayan ocurrido en todas las ciudades del país y no solamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, hacen a el juego de presiones que están teniendo algunos de los diputados y diputadas nacionales de Innovación Federal, estamos pensando fundamentalmente. Sí. Yo acá traje la votación en diputados, recordemos, 143 a favor, está Unión por la Patria, Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Innovación Federal, en su momento que acompañó. Recordemos que hacía falta 129, ¿no? Claro. Eso, Sí. Y era de madrugada, a veces es como que esos registros a veces que... Ahora vamos a las ausencias por eso. Hubo 77 en contra, PRO, La Libertad Avanza con Satélites, el MID e Independencia y una abstención. Y ahora vamos a la última placa, que esta sí la vamos a empezar a analizar un poquito más en detenimiento, porque hubo 35 ausentes. Pusimos un poco en estos 35 ausentes porque es donde también se va a jugar un poco el partido el día de mañana en el recinto. Estamos hablando que normalmente el gobierno necesita, si hay presencia perfecta de los diputados y las diputadas, 86-87, ¿no es cierto? Con Sí, están ausencias, todos, claro. ese número necesariamente empieza a bajar. Hoy en día se está hablando de que el gobierno puede tener entre 70 y 75 diputados y, como también estábamos hablando recién, las ausencias y las abstenciones juegan muy fuertemente. Efectivamente, cuando vos te pones a analizar el número de ausentes, el hecho de que haya sido a la madrugada explica mucho las ausencias de Unión por la Patria. Hay 15 ausencias de Unión por la Patria que vos, algunos, está Rodolfo Tailade, Carolina Gailiar, que son diputados... No los ves no votando. Y que No. sobraban los votos, ¿no? Aclaremos. Al haber un acuerdo Claro. entre Unión Cívica Radical y Unión por la Patria, recontrasobraban los votos. Sí, y que no estuvieron presentes por un tema que fue una sesión larga. Yo igual, de todas maneras, sí destaco dos ausencias que hay que prestarle atención porque Unión por la Patria también está gestionando cuántos presentes tiene. Si van a estar los 99, probablemente no estén los 99. En la votación de jubilaciones hubo 98, que fue bastante difícil conseguir los 98. Hay que ver qué pasa ahora el día de mañana en una votación que va a estar mucho más ajustada, por lo tanto las presiones van a ser más fuertes. En su momento, Nóblega y Fernanda Ávila, los catamarqueños Unión por la Patria, no se presentaron y se ausentaron en la votación. A los catamarqueños que responden a Raúl Jalil siempre un poco se los está siguiendo para ver qué es lo que hacen, así que habrá que ver cómo gestiona Germán Martínez algunas de las ausencias. Después, los 4 de la Unión Cívica Radical, Campero, Cipollini, Picat y Polini. Sabemos que Campero y Picat, que forman parte del grupo de los diputados radicales que fueron a juntarse con Javier Milei, se sacaron la foto, Campero fue al asado después y que entran en la categoría de los 87 héroes de los cuales habla Javier Milei. Bueno, ya se habían ausentado en la votación en agosto y tienen un argumento para decir ya nos anticipamos de que estábamos en contra de esta votación y hoy por hoy son los que ya están asegurados que van a votar con el gobierno nacional el día de mañana. Distinto es el caso de, por ejemplo, Pablo Servi, que todavía se desconoce cuál va a ser la postura. Bueno, hoy va a haber reunión en el bloque radical y seguramente terminarán anticipando postura y sabremos qué harán. Después, otras ausencias importantes, las 4 del PRO. Ahí está Agmechet, está Baldassi, está Bianchetti y está Álvaro González. Sí. El caso de Baldassi y González probablemente sean votos a favor de la insistencia de la ley. Y Agmechet, que es docente también en una universidad, es una de las diputadas del PRO que dan clases en universidades nacionales que están viendo cómo se posicionan en este nuevo escenario en el cual el partido PRO ya dejó asentada la línea de que se acompañaba el veto. Así que hay que ver qué es lo que hacen. También en Encuentro Federal. Hubo 5 ausentes en Encuentro Federal. Encuentro Federal había sido uno de los partidos que había, uno de los bloques, que había impulsado la ley de financiamiento universitario. Ahí yo prestaría particular atención a Jorge Ávila. Jorge Ávila, chubutense, es uno de los que responde a Nacho Torres. Es un nombre que todavía no se sabe bien qué postura va a estar. Están intentando de que si no acompañe, al menos se ausente. Bruje es cordobés, estaría a favor de la ley. Ricardo López Murphy, te dicen en el bloque, no Sí. sabemos que hubiese votado, No. pero no se va a ausentar, así Sí. que
nos ahorramos tener que averiguarlo. Sí. Pichetto está a favor de la ley y Stolbizer también está a favor de la ley. Ahí yo agregaría, si bien no están entre los ausentes, que va a ser Francisco Morcho, ¿no? Que es otro de los diputados que responden a Rogelio Frigerio y que también todos están negociando en el marco del presupuesto. Y finalmente, la incógnita, los dos de producción y trabajo que responden a Orrego, el gobernador de San Juan. ¿Cuál es la postura que van a adoptar? En su momento se ausentaron, suelen votar igual con el gobierno nacional cuando el gobierno nacional lo pide y su voto va a ser bastante determinante en la votación del día de mañana. 3 de la coalición cívica que acompañaba, pero se ausentaron por el horario, y 1 de Independencia, los otros 2 habían votado en contra. Así que eso, prestar mucha atención de vuelta. Los ausentes juegan y fundamentalmente también las abstenciones. Así que va a ser hasta mañana a las 10 de la mañana. No me ¿Cuánto enteré. se sabe efectivamente sobre duración? ¿Es el único tema? ¿Empieza a las 10? Arranca a las 11. A las 11, efectivamente. A las 10 empezamos nosotros, por eso la confusión. No, no, yo decía a las 10 porque sí, hasta 2 minutos antes de que arranque la sesión no creo que sepamos muy bien cómo está el resultado. No. Y después digo, es sesión especial, único tema, así que se presupone que puede terminar rápido esto, ¿o no? Y dependerá, van a haber De los seguramente oradores, todos sí. van a querer sentar postura, pero sí va a ser breve porque es solo un tema en agenda y dependerá también de vuelta cómo se llegue al poroteo el día de mañana. Si hay alguno que considera que todavía puede conseguir los votos, se estira o se acorta en base a cómo se está viendo ese yo estaba escenario. pensando, ¿vamos con las placas del señor cantando o lo dejamos para otro momento? Como quiera, porque queda poco, para otro momento, bueno, está bien, porque queda poco tiempo. Cantando, dígame, lo más importante del tema presupuesto y la reunión de hoy, ¿qué es? Me parece que va a ser hasta qué punto el gobierno va a ceder a algunos de los reclamos que van a llegar de la oposición, que no tienen que ver con cosas que no se estén hablando ¿No es por fuera plata? del presupuesto. Claro, Sí, pero por ejemplo, se le va a plantear el tema del 8% de las jubilaciones. Atención con eso, que el gobierno ya lo negó cuando hizo un veto total. Se va a volver a instalar el tema universidades. Lo que decía recién Benedetti, muy importante, el tema de las asignaciones que a las provincias que van a querer aumentar. Los gobernadores van a decir, bueno, ok, no hay plata, bueno, pero si no hay plata, también lo que tiene que ver con algunas detracciones que está habiendo a fondos específicos que no se usan, queremos que vayan a las provincias, atención con coparticipación de nuevos impuestos, y también todo lo que tiene que ver con obra pública, donde sabemos que está paralizada y se va a pedir que en algún caso se retome. Hay algunas cuestiones también con lo que tiene que ver con el financiamiento educativo, que se suspende la indexación de las asignaciones familiares. Todas estas cuestiones van a ser parte de un debate donde el gobierno le va a decir a la oposición, ok, decime de dónde sacás la plata. Y con el presupuesto en mano es fácil, y ahí es donde empieza un tercer debate que vamos a tener y que tiene que ver con las exenciones fiscales. Parte de la oposición la quiere sacar. Es muy interesante el mensaje del presupuesto donde el gobierno dice, ojo que si la sacan podéis recaudo menos porque hay menos actividad económica. O sea que va a haber un debate ahí un poquito casi académico respecto a quién ayudar y por qué, pero el punto central es que la oposición quiere cambiar las partidas de lugar respetando el equilibrio fiscal. Ah, está. Eso es bueno porque lo que yo estaba notando acá, digo, es como el dilema de o el equilibrio fiscal o la debilidad institucional. Porque si el gobierno se aferra, y no le ha ido mal, a rajatabla al equilibrio fiscal, te va a tener que decir que no a casi todo, a casi todo. Ahora, ahí tenés el riesgo de que, bueno, te voten pocas cosas y que muestres una debilidad institucional. Si vos, en cambio, resignás algo del equilibrio fiscal, vas a tener, me parece, más sustentabilidad institucional porque vas a tener más votos. Es que no hace falta. Por eso digo, si esa es la opción. Con ¿no? el presupuesto en mano no hace falta, porque te pueden sacar una partida de lugar y ponerla en otra. Creo que ese se va a hacer el gran debate, porque el gobierno empezó a darse cuenta... sacar de un lugar, digo, al que le sacan, patalea siempre. Bueno, hay que ver, por eso ahí es donde va a haber una puja de poder muy fuerte. Lo acaba de decir Benedetti, yo no quiero que vaya asignaciones específicas a determinados gastos que después el gobierno ni siquiera ejecuta. Quiero que vayan a las provincias. Y estamos viendo, porque ayer escuchaba a un colega muy experto en el tema energético y explicaba lo interesante que está pasando con el tema de que, bueno, dejamos de comprarle gas a Bolivia, pasamos a venderle, vamos a venderle a Brasil, que mejora Vaca Muerta, que mejora la ecuación. Digo, esos ingresos y esa diferencia
supongo que está también previsto en el presupuesto 2025, ¿no? Esas Sí, cuestiones. todo lo que se puede prever lo se prevé, Claro. y lo que no, y lo que no aparece. Sí, o sí. sea, hay Pero digo, a cuestiones lo que se mejor presupuestan. me aparece algún dato Las positivo. proyecciones macro, como decía recién Sí. Benedetti, siempre son cuestionadas porque, por ejemplo, los precios de los commodities están inflados para una parte de la oposición, van a ser más bajos, hay que ver, por ahí no son tan bajos, por ahí llueve más, por ahí llueve menos. Esas cuestiones por ahí no se pueden predecir. Lo que sí se pueden predecir es a dónde va lo que se recaude, poco mucho. Claro. La última, Caferata, lo que hay que esperar de la reunión de bloque del PRO de hoy es ver cuántas o cuántos dicen, mira, entendemos la resolución del bloque, voten lo que quieran, pero déjame que yo me abstenga. Habría que ver eso, ¿no? Sí, abstención O- sería lo que buscarían desde el propio Claro, PRO, ¿no? que Que el no resto que no sea estén. que no sea ausencia, Claro, básicamente. claro, Sí. esa es Eso la es lo que diferencia. se va a definir. ¿Cuál va a ser el mecanismo para expresar la disconformidad? Fundamentalmente, y cuántos van a ejercer, cuántos van a hacer uso de ese mecanismo. Señor Mauricio Cantando, muchísimas gracias. Nos Muchas vemos gracias. mañana, más Hasta temprano. mañana, María tempranito. Caferata, nos vemos el jueves. El jueves. Así que a los dos, muchas gracias. Enseguida, la continuidad de DTV. Nada más. Gracias. Buenos días.